Aquí queremos agregar las fracciones y asegurarnos de que nuestra suma esté en la forma más simple. Lo más importante para recordar acerca de sumar fracciones es que debemos obtener un denominador común. Mirando nuestro primer ejemplo, tenemos 3, 5 más 1, 6, así que mirando el denominador de 5 y el denominador de 6, el mínimo común denominador será el mínimo común múltiplo de 5 y 6, que en este caso sería 30. Entonces necesitamos reescribir cada una de estas fracciones con un denominador de 30. Entonces tengo que multiplicar el denominador numérico de 3, 5 por 6. Y multiplique el denominador numérico de 1, 6 por 5. Observe cómo en ambos casos estamos multiplicando por una fracción que tiene un valor de 1, por lo tanto, solo estamos cambiando la forma de la fracción. Pero serán fracciones equivalentes. Entonces, cuando multipliquemos estas dos fracciones, tendremos 18/30. Y multiplicamos aquí vamos a tener 5/30. Ahora su denominador es el mismo, podemos agregar las fracciones. El denominador se mantendrá igual. Y luego sumamos los numeradores para que 18 más 5 sea igual a 23. En nuestro segundo ejemplo tenemos 12/27 más 2, 9. Entonces, el primer paso es determinar nuestro mínimo común denominador, que será el mínimo común múltiplo de 9 y 27. Entonces esta pregunta es un poco más desafiante. Entonces, lo que podemos hacer es usar la factorización prima de los denominadores para ayudarnos a determinar el mínimo común denominador. Entonces, lo que vamos a hacer es reescribir esta primera fracción como 12 sobre la factorización prima de 27, que sería 3 veces 3 veces 3 más 2 sobre la factorización prima de 9. Que es 3 veces 3. Así que ahora teniendo en cuenta que para agregar estas fracciones, los denominadores deben tener el mismo aviso de como si esta fracción tuviera un factor adicional de 3, los denominadores serían los mismos. Entonces, podemos multiplicar por un factor de 3 siempre que hagamos lo mismo con el numerador. Entonces, al usar la factorización prima de los denominadores, podemos identificar la pantalla LCD determinando qué factores debemos multiplicar para hacer que los denominadores sean iguales. Ahora vayamos y reescribamos estos con nuestro común denominador. Esto va a ser 27/12, la fracción original más esta fracción aquí ahora será 6/27, el denominador se mantiene igual. Agrego el numerador, 12 más 6 es igual a 18. Ahora no podemos olvidar simplificar aquí. Vimos que la factorización prima de 27 sería 3 veces 3 veces 3, y la factorización prima de 18 sería 2 veces 3 veces 3. Entonces esto simplifica 3 sobre 3 simplifica aún aquí y aquí, por lo que la suma final aquí es 2, 3. Echaremos un vistazo a un ejemplo más en el próximo video. Para restar fracciones tenemos que tener un denominador común, y esperamos poder encontrar el mínimo común denominador. Mirando nuestro primer ejemplo tenemos un denominador de 2 y un denominador de 10. Queremos determinar el número más pequeño que el divisible entre 2 y 10. Entonces, en este ejemplo, la pantalla LCD sería 10. Así que vamos a reescribir esto y dejar algo de espacio. Entonces tomamos 1, 2 y multiplicamos el denominador por 5. Podemos hacerlo siempre que multipliquemos el numerador por 5 también. Es como multiplicar por la fracción de 5 sobre 5 que nos dará 5/10 menos 3/10. Y ahora que el denominador es el mismo, podemos seguir y restar. El denominador permanece igual y restamos el numerador para que 5 menos 3 sea igual a 2. Entonces la diferencia es 2/10 pero 2/10 sí simplifica. Podemos reescribir 10 como 2 por 5. Observe cómo tienen un factor común de 2, por lo que nuestra diferencia simplificada es 1/5. Recuerde que estos no están desapareciendo, están simplificando a un segundo. Ahora veamos un segundo ejemplo. Será un poco más difícil determinar el mínimo común denominador y, cuando tengamos un problema como este, es útil determinar el mínimo común denominador observando la factorización prima de los denominadores.
Así que voy a seguir adelante y reescribir estas dos fracciones con los denominadores en forma de factor primo. Entonces vamos a tener 19 en toda la factorización prima de 42. 42 es 6 veces 7, así que tendremos 2 veces 3 veces 7 menos 13 sobre la factorización prima de 70. Bien, 70 sería 10 veces 7 y 10 es 2 veces 5, entonces 2 veces 5 veces 7. Ahora podemos usar estos factores primos para ayudar a construir el significado del denominador menos común. Si queremos restar estas fracciones, los denominadores deben ser los mismos y, por lo tanto, contener los mismos factores. Entonces, comenzando con este primer denominador, podemos preguntarnos qué factores tiene este denominador que este no tiene. Observe cómo este tiene un factor de 5 pero este no. Por lo tanto, tendrá que tener un factor de 5 si los denominadores van a ser los mismos. Entonces multiplique esto por 5. Podemos hacer esto siempre que hagamos lo mismo con el numerador. Ahora podemos ir a la segunda fracción y preguntar, ¿qué tiene este primer denominador que no tiene el segundo denominador? Observe cómo esto tiene un factor de 3 y este no, por lo que debe contener un factor de 3. Si los denominadores van a ser iguales, entonces multiplique el numerador por 3 también. Observe cómo ahora tenemos un denominador común porque ambos nominadores contienen los mismos factores primos. Así que sigamos y reescribamos esto. 19 por 5 será 95. Entonces tenemos 95 en todo 2 veces 3 veces 7 veces 5 que es igual a 210 menos. Aquí vamos a tener 13 veces 3. Eso es 39 en todo el común denominador de 210. Ahora que tenemos un denominador común podemos restar. El denominador permanece igual. El numerador será 95 menos 39. Eso es 56 y, por supuesto, el último paso es simplificar esta fracción. Avancemos y descartemos la factorización prima del denominador numerador. Así que vamos adelante y aclaremos esto. Aquí está la factorización prima de 56. Tienes 3 factores de 2 y un factor de 7, y para 210 tendremos 21 veces 10 para comenzar. And for 210, we'll have 21 times 10 to start. Entonces un factor de 2, un factor de 3, un factor de 5 y un factor de 7. Ahora podemos simplificar esta fracción y ahora podemos simplificar 2 sobre 2 simplifica a 1, 7 sobre 7 simplifica a 1. Entonces la diferencia simplificada es 415. -355 a 30 × 0.